Hola, buenos días. Vamos a ver en este vídeo qué es la composición de funciones. Bueno, para componer funciones vamos a partir de lo siguiente. Podemos ver cómo tenemos dos funciones, una función f, una función g. La función f es 2x menos 1 y la g es x al cuadrado. Fijaos en lo siguiente. Esta es la función g, ¿vale? G de x es igual a x al cuadrado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo podría cambiar dentro de la función g pues las x por la variable que sea. Puedo poner un 2, podría poner un 3, puedo poner un 7, me va dando resultados diferentes, lógicamente, aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es poner no un número, sino directamente la otra función. ¿Veis? Voy a meter todo esto aquí dentro. Es decir, voy a cambiar esta x de esta función, de la función g, por todo lo que me indica que tengo que hacer la función f. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo básico de la composición de funciones. Lo vamos a representar así. G de f de x. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo realmente es imaginar que meto todo lo de la f dentro de la x de la g. ¿Vale? Se suele representar de esta forma. Veréis. Más que ponerlo así, g compuesto con f de x se suele poner así. G, un circulito que significa compuesto y una f. ¿Vale? Siempre que tengáis esto, representa composición de funciones. Y lo que tenemos que hacer es meter la segunda dentro de la primera. ¿De acuerdo? La segunda dentro de la primera. Es decir, meteré la f dentro de todas las x que tiene la g. ¿Vale? Esto es composición de funciones. Se lee g compuesto con f, tendríamos que meter la f dentro de la g, o f compuesto con g. Tendríamos que meter toda la g dentro de la f. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos g compuesto con f. Como hemos visto, vamos a meter en los valores de la g lo que era la f, y desarrollando, pues me quedaría esto, un producto notable. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo ahora al revés. Si yo hago f compuesto con g, meto la g dentro de la f. O sea que tendría que hacer así. ¿Vale? He cambiado la x al cuadrado, la g, dentro de todas las x que hay en la f. Como solo hay una, lo tengo muy fácil. Simplemente quedaría así. Y, quitando paréntesis, me quedaría de esta forma. Podéis observar lo siguiente. No me da lo mismo hacer g compuesto con f que f compuesto con g. Por eso decimos que esto no tiene la propiedad conmutativa, o sea que la composición de funciones no es conmutativa. Vamos a ver algún ejemplo más. Aquí tenemos dos funciones, f, que es x al cuadrado, y g, que es 5 partido de x menos 4. Si yo hago f compuesto con g, lo que voy a hacer es lo siguiente. Siempre segunda dentro de primera. O sea que meto la segunda dentro de la primera. Voy a cambiar esa x por el valor de g. ¿Veis lo que he hecho? He cambiado este por todo esto. Sustituyo la g en todas las x que tenga la f. Como solo tiene una, pues es muy sencillo. Sustituimos para ver qué da. 5 al cuadrado es 25, x menos 4 desarrollado pues sería esto, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el resultado. Vamos a hacerlo ahora aplicándolo para un número concreto, porque sabéis que las funciones se caracterizan porque yo puedo meter diferentes números, los que quiera. En este caso voy a meter menos 1. Bueno, pues hacemos f compuesto de g, con g, y vamos a calcular su valor cuando la x vale menos 1. Hacemos la composición, es esto de aquí, ¿vale? Que lo teníamos hecho de antes, pero ahora lo que voy a hacer es sustituir todas las x que haya por el valor menos 1. Veis que he dejado aquí los huequitos para que se vea en qué lugar voy a meter este número. Vamos a ver qué resultado nos da. Sustituimos y al hacerlo
me queda arriba 25, abajo queda 1 más 8 más 16 y operando quedaría 1. Vamos a ver que también podemos hacer otras cosas como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, pues hacer una suma de funciones, ¿no? Yo tengo f, tengo g, puedo sumarlo, ¿vale? Y aquí veis cómo hago la suma. ¿Cómo se suma? Pues como sumábamos fracciones. Denominador común, ahora hago x por x al cuadrado, que es x al cubo, menos 4 por x al cuadrado, que es menos 4x al cuadrado, y el 5, que como ya tenía el denominador, se queda como está, ¿de acuerdo? También podemos calcular la suma, ¿vale? Para un número concreto, en este caso, por ejemplo, para el 1. Hacemos la suma y ahora lo que hacemos es sustituir el valor que me den dentro de cada una de las x. Al hacerlo, opero y me queda menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Como curiosidad os diría que si hacéis cada una de las cosas por separado, es decir, si sustituimos 1 aquí y sustituimos la g, ¿vale? El 1 en la g, llegaríamos al mismo resultado. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo hacerlo primero sumar y luego hallar el valor, o puedo hallar el valor y luego sumar, que es lo que he hecho aquí. Vamos a ver ahora un caso un poco más complicado. Aquí vamos a combinar una suma con una composición. ¿De acuerdo? Bueno, pues la suma la teníamos ya hecha de antes. ¿De acuerdo? Aprovechamos la suma que teníamos hecha de antes, aquí la tenemos. Y vamos a componerla con el valor que tenía la f, que era x al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre segunda dentro de primera. O sea que yo voy a meter este valor dentro de todas y cada una de las x que teníamos aquí. He dejado los huecos con los paréntesis para sustituir. Veis que meto esta aquí, me queda esto, sigo con las demás, ¿vale? Y pues aquí tendría la función resultante. Aún podríamos ir más lejos y hacer lo que hemos hecho y encima calcular cuál va a ser su valor si cambiamos la x por un número, que en este caso va a ser menos 1. Bueno, pues tenemos lo que me pedían antes, ya aquí calculado, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es operar estas x, en vez de tener todo este lío, para dejarlo de una manera un poco más sencilla. Aquí tenemos 2 por 3, esto me daría 6, o sea, x a la sexta. Esta se queda como está. Y quitamos el paréntesis, se queda como está. Muy bien. Ahora yo ya directamente en estas x voy a sustituir por el valor que me han dado para ver cuál es el resultado que obtenemos. Y al operar, al hacer todo esto, menos 1 a la sexta queda positivo, queda positivo pero tiene un menos delante, queda positivo, entonces me va a quedar menos 8 partido de 3, menos 8 tercios.